El decreto 10/2012, que es la ley de actualización tributaria, en su libro 1, pues nos hace referencia al impuesto sobre la renta, ¿verdad? En el artículo 2 describe pues las tres categorías del impuesto, ¿verdad? Y según su procedencia. Y acá pues hoy vamos a tomar una de estas tres categorías que no está de más recordar que se deben liquidar por separado. Y hoy vamos a hablar específicamente de rentas del trabajo, ¿verdad? Que es de donde se deriva nuestro tema de esta mañana. Y la categoría pues grava todos los ingresos que obtienen los trabajadores, ¿verdad? Al decir todos pues nos referimos a todos, ¿verdad? Y también pues a veces se les dan distintos nombres, diversos nombres que tienen pues siempre que son los que les ponen los patronos, ya lo vamos a platicar, pero lo importante es que aquí se haga esa integración de todo, ¿verdad? Entonces vamos a, ya sea que sean rentas que se pagan, ¿verdad? Por parte de empresas privadas o entidades estatales. También aquí entran organismos no gubernamentales, organismos internacionales y otros, ¿verdad? El pago de este impuesto pues está dirigido a quien obtiene ingresos por su trabajo y siempre y cuando pues sea en relación de dependencia, ¿verdad? Pero la ley pues da el mandato al patrón, es decir, a quien paga la renta, de hacer algunos descuentos o retenciones que son prácticamente pagos que se hacen por adelantado, previos, ¿verdad? De forma periódica, y esta obligación que tiene también el patrono es de que estas retenciones las debe trasladar al Estado. Esto conlleva una responsabilidad solidaria, ¿verdad?, entre el patrono y el trabajador. Pues para cumplir con esta importante obligación, ¿verdad?, y para ampliar de mejor manera este tema, queremos cederle pues la palabra al licenciado Jorge Dávila para que él nos explique un poco en qué consiste esta responsabilidad solidaria. Muy bien, tomando un asidero legal, podemos ver que en nuestro Código Tributario, en el artículo 28 y 29, tenemos algunas definiciones que nos acercan para entender esta figura de la responsabilidad solidaria. Diríamos que el trabajador, al generar renta, él es un responsable, un sujeto pasivo, pero su patrono, por mandato de ley, que es la definición que nos da el código, él resulta ser responsable también. O sea, tenemos dos responsables para atender esta obligación tributaria. Más o menos, si quisiéramos poner un ejemplo, es como cuando alguien sale fiador de otra persona, digamos en un crédito bancario. Tenemos al deudor y alguien que avala a esta persona, que le denominamos fiador, pero al final, como un aspecto legal, los dos resultan ser deudores de esa obligación. Gracias, licenciado. Pues esto quiere decir, tal vez usando en otras palabras, o sea, que si yo tengo pues a mi cargo también el pago de sueldos y salarios de un trabajador, ¿verdad?, por el monto pues que le pago, y está sujeto a pagar, ¿verdad?, porque esta es una de las ventajas o beneficios que tiene la ley del impuesto sobre la renta, que es bastante justa, ¿verdad? La persona que tiene un salario bajo, un salario menor, ¿verdad?, cercano al mínimo, por ejemplo, al hacerle su operación, casi pues no le resulta retención ni impuesto a pagar al final, ¿verdad? Pero el que ya tiene un salario mayor, conforme va ganando más, va pagando más, ¿verdad? Entonces eso hace que este impuesto, pues la forma en la que se aplica sea bastante justo. Entonces el encargado de retener pues el mismo, ¿verdad?, el impuesto, y trasladarlo a la SAT, prácticamente voy a ser yo como patrono, ¿verdad? Y aunque el contribuyente pues él es el responsable, digamos, ¿verdad? O sea, yo lo veo así. ¿Qué pasa si el patrono no cumple con esta retención? Digamos que yo como patrono no hago la retención, mejor dicho. ¿Qué me puede ocurrir a mí como patrono, licenciado Dávila? Pues ahí tenemos algunas consecuencias jurídicas que el patrono debe tener cuidado. Número uno, que la misma parte que desarrolla el Código Tributario establece sanciones por no hacer las retenciones. Y digamos que son hasta del 100% de lo que no se atendió en cuanto a retener este impuesto. Pero tiene otra consecuencia, diríamos, para la empresa,
porque no les será tomado como deducible, dice el artículo 22 del decreto 10/2012, si no se hacen las retenciones. O sea, tiene al menos dos consecuencias jurídicas bastante fuertes que el patrono, diríamos, debe evitar para incurrir en este tipo de penalizaciones. Gracias, licenciado. Pues ya usted nos indicaba que la sanción es del 100%, ¿verdad? El riesgo de esto sería que, ¿qué pasa si yo tengo 1000 trabajadores? ¿Cuánto sería mi sanción? ¿Verdad? Está complicado esto, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a molestar ahora al licenciado Juan Carlos, cuando la ley pues, de actualización tributaria se refiere a las rentas del trabajo. Se afirma, ¿verdad?, que son todos los ingresos que obtienen las personas individuales y que todos los que trabajan en relación de dependencia, ¿verdad? Sin embargo, ya en la práctica pues surgen algunas dudas, ¿verdad?, sobre qué ingresos son los que están afectos, ¿verdad? Y considerando pues que los patronos muchas veces le dan distintos nombres, ¿verdad?, que lo que le pagan a los trabajadores, ¿verdad?, tienen diferentes nombres, bono o comisión, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos, al respecto de esto, el artículo 68 de la ley pues nos establece, ¿verdad?, lo que es un hecho generador del impuesto sobre la renta y la obtención de toda retribución o ingreso en dinero, ¿verdad?, que el trabajador obtiene. Para ser precisos, licenciado Juan Carlos, ¿cuáles serían estos ingresos considerados afectos, ¿verdad?, en el tema de rentas del trabajo? Bueno, quiero iniciar indicando lo que menciona el artículo 68 de esta ley de actualización tributaria. Esto se refiere al hecho generador. En este artículo lo que menciona la ley es de que ese hecho generador va a ser constituido por toda retribución o ingreso en dinero. Y desde aquí pues ya nos da dos conceptos, dos situaciones que pueden ser muy distintas, porque la retribución es una cosa y el ingreso en dinero es otra, ¿verdad? Pero nos aclara también de que es cualquiera, originado de cualquiera que sea su denominación o naturaleza, siempre que provenga del trabajo personal prestado en relación de dependencia. Obviamente la condición aquí es que sea en relación de dependencia, bajo esta categoría de rentas del trabajo. Pero la ley lo que prácticamente nos dice es que no importa el nombre, como bien lo mencionabas, ¿verdad? No importa el nombre, no importa bajo qué rubro lo estoy clasificando, todo va encaminado a una remuneración o retribución que se le paga a los empleados en relación de dependencia. Adicionado a esto, el concepto o lo que nos quiere decir que es una retribución, sabemos que es una compensación, ¿verdad?, o una recompensa por hacer algo. Entonces, tenemos nosotros dentro de la práctica, hemos conocido una serie de retribuciones que son distintas al dinero, ¿verdad?, o que muchas veces también va encaminada al dinero, obviamente a la remuneración, pero con un fin distinto, ¿verdad?, un fin específico, el cual los patronos otorgan a estos empleados. Yo he conocido o he visto que algunos empleados les dan vales por supermercado y de esa forma cubren el salario, el sueldo, ¿verdad? Les dan también por consumo de algunos productos en empresas. Yo recuerdo que hace algunos años un amigo mío trabajaba en una empresa que se dedicaba a la fabricación de ciertos productos sanitarios o de primera necesidad, por ejemplo pastas, shampoo, jabones. Entonces ellos tenían la oportunidad de poder ir a la tienda específica de esa empresa y tomar los productos que consideraban oportunos para cubrir sus necesidades básicas, ¿verdad?, y también la de su familia. Entonces al final del mes pues se lo descontaban del sueldo que iba a devengar. Eso era una forma de retribuirle, ¿verdad?, y les daban productos, pero obviamente con un valor adecuado para el sueldo al cual iban a recibir, ¿verdad? A veces se les da bolsas de víveres, también en algunos casos hay depreciaciones de los bienes o de vehículos, mejor dicho, gratificaciones y otros similares. En sí, cualquier forma de retribución entraría aquí como hecho generador y está sujeto al pago del impuesto sobre la renta. También hay algunas situaciones especiales, podemos llamarle, de que tal vez no son tan comunes, pero que en algún momento el patrono le dice a sus empleados, bueno, mire, como usted gana tanto, yo sé que usted tiene que
de ese ingreso que recibe, pues tiene que cubrir sus necesidades. Entonces nosotros vamos a hacer directamente el pago del colegio de sus hijos, por ejemplo, ¿verdad? O algún parqueo. Cuando usted venga a la oficina, nosotros vamos a cubrir ese parqueo. Entonces todo eso tiene un valor específico y lo consideran como parte de esas remuneraciones, ¿verdad? Entonces, dentro de esos pagos en dinero, también, y aquí ya entrando, ¿verdad?, propiamente a lo que conocemos, es hecho generador también todos los sueldos, los salarios, los bonos. Hay comisiones de distintos tipos, comisiones por ventas, por ejemplo. Hay viáticos que no están sujetos a liquidación, el aguinaldo, el bono 14 y cualquier otra remuneración, ¿verdad? También pueden entrar aquí los gastos de representación que se otorgan a ciertas figuras dentro de la institución o la entidad que van a representar. Y prácticamente todo esto queda sujeto al pago del ISR, ¿verdad? Es decir, aquí no podemos nosotros mencionar, decir, mire, yo le voy a pagar, pero tiene un nombre específico, tiene un nombre raro que me acabo de inventar. No, de igual forma es una remuneración porque es fruto de la prestación del servicio en relación de dependencia. Gracias, Juan Carlos. Entonces, nos queda claro pues que solo el aguinaldo y el famoso bono 14, ¿verdad? Que esos son los que estarían pues exentos un poco, ¿verdad? Quiero ver, acá tenemos algo importante, digamos, de lo que mencionabas, cuando se le paga a un colaborador, por ejemplo, entre todas sus prestaciones, se les da a estos que se mantienen, digamos, entregando productos en el interior y tienen que poner a veces su vehículo, ¿verdad? Y mencionabas ahí algo de que se deprecia a veces el tipo de transporte que ellos utilicen. ¿A qué se refiere esto, verdad? No es como una depreciación de activos en sí, ¿verdad? ¿Qué relación tendría esto con las rentas del trabajo? Bueno, aquí esto va enfocado siempre a esta categoría, ¿verdad? Rentas del trabajo. Entonces algunos patronos para contratar a las personas, dependiendo del puesto o de la atribución que tengan, pues le dicen, mire, aquí para trabajar en esta empresa necesitamos que usted ponga su vehículo, ¿verdad? O la moto, ¿verdad? El transporte que tenga, según la necesidad, pero esto va enfocado para ir a hacer ciertas actividades de la empresa, distribución, entrega de mercadería, vendedores ruteros, por ejemplo, ¿verdad? Repartidores. Entonces, algunas empresas pagan lo que se conoce como depreciación del vehículo, le dan cierta cantidad al mes para costear, ¿verdad?, esa depreciación, y obviamente los vehículos sufren una depreciación, un desgaste natural, y eso les ayuda para cubrir, ¿verdad?, esa necesidad. Entonces, algunos le llaman depreciación del vehículo, ¿verdad?, y le dan su cheque o le dan un depósito en cuenta, ¿verdad? Lo mismo podemos hablar del combustible. En vez de depreciarlo, pues, o adicionalmente a la depreciación, también algunos patronos lo que incluyen es una remuneración por combustible. Es decir, son gastos, son pagos que recibe el empleado y que tienen un fin específico, ¿verdad? Bueno, usted mire, más o menos se hace 200, 500 kilómetros al mes, ¿verdad? En cubrir las rutas de acuerdo a lo asignado. Entonces, mire, aquí está su remuneración por el combustible, ¿verdad? Es decir, hay ciertos rubros que van enfocados a cubrir esas necesidades, pero obviamente es parte del ingreso de estos empleados en relación de dependencia. Y a veces se cambian el nombre o son otros rubros distintos, ¿verdad? A veces pagan por mantenimiento, por reparación de los vehículos, ¿verdad? Siempre hay una remuneración ahí para cubrir esos gastos. Pinchazos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, mira, aquí te lo devuelvo, ¿verdad? Y te doy la remuneración. Entonces, todo va enfocado a que al final, como estamos hablando de rentas del trabajo, cae hacia esta situación, ¿verdad? De que es un ingreso para el contribuyente empleado en relación de dependencia. Entonces, no importando el nombre, ¿verdad? Volvemos a recalcar, siempre es una remuneración, ¿verdad? Porque es una disposición que el patrono tiene para sus empleados, ¿verdad? Y de acuerdo a esto es fruto del trabajo en relación de dependencia. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues ahí ya nos queda claro, ¿verdad? Que todos los ingresos realmente son los que van a formar parte pues de esta gran renta bruta como la conocemos que percibe el colaborador.
Pero también como parte de ese ingreso, ¿verdad? Están los famosos bonos que nos han dado un poquito de controversia ahí, ¿verdad? Cuando hablamos de los bonos, existen pues diferentes tipos de nombres, ¿verdad? Y los en nuestro call center, muchas de las preguntas que nos llegan con frecuencia son, ¿verdad?, precisamente sobre estos bonos. Las personas quieren saber cuál de estos bonos pues están exentos del pago del impuesto sobre la renta y cuáles no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una empresa le paga a sus empleados algún bono adicional, ¿verdad?, o por cualquier circunstancia, digamos en el mes de diciembre, ¿verdad?, que es cuando se acostumbra a darle algún tipo de premio a los colaboradores, ¿verdad?, o cualquier otro de este tipo de retribución que se dé, cualquier bono que se les dé, estaría afecto, Juan Carlos. Bueno, sí, en el caso de los bonos, pues como mencionabas, también hay bastante duda. Tal vez no es que sea tan complicado, porque al final es muy simple determinar cuáles están afectos y cuáles están exentos, ¿verdad? Pero siempre hay bastante duda por parte de algunos empleados e incluso los patronos, que son los que realmente hacen todo este proceso de determinación del impuesto y retención. Entonces, a veces pensamos de que todos los bonos o ciertos bonos que me están otorgando o nuevos bonos están exentos y que no van a pagar impuestos. Pero con esto de las exenciones hay que aclarar también de que hay que hacer una separación, ¿verdad?, entre lo afecto y lo exento. Para que algo esté exento, primero debe de estar grabado, ¿verdad? La ley lo primero lo graba, le dice que es hecho generador y luego le libera de esa obligación de pago. De esa forma quedaría exento, ¿verdad? Entonces, aquí dentro de estas exenciones, también por mencionar, tenemos el bono 14, ¿verdad? Y este está exento. Primero está grabado, hay que sumarlo, hay que considerarlo como parte de la renta y luego se le libera, ¿verdad?, su pago del impuesto. Entonces, también podemos mencionar aquí, aprovechando dentro de las exenciones, el aguinaldo, también hay indemnizaciones por tiempo servido, ¿verdad? O las indemnizaciones que otorga el IX, ¿verdad? Por ciertas situaciones que se puedan dar, ¿verdad? Enfermedad, accidente, entre otras. Pero enfocándonos en los bonos, el único que goza de exención actualmente es el bono 14, ¿verdad? Esta es la bonificación anual, como se le llama en realidad, que conocemos como bono 14. Ese es el único exento. De ahí los demás, todos están afectos, ¿verdad? Algunos contribuyentes llaman consultando, mire este bono vacacional que me van a dar, por ejemplo, ¿verdad? Mire, ahorita nos dieron un bono extraordinario porque llegamos a las metas. Mire, nos dieron un bono de productividad, ¿verdad? Entonces todos esos quedan sujetos al pago del impuesto, si están grabados, ¿verdad? Ha sucedido también de que algunos patronos han considerado exento el pago de vacaciones, y con esto sí hay que aclarar también porque hay mucha confusión. Pero estas vacaciones que se pagan a veces, como el patrono, ¿verdad?, tiene dentro de sus empleados hay una gran variedad de puestos, ¿verdad? Pero dice, miren, ahorita por la situación de la pandemia o por cualquier otra situación, fíjense que debemos de hacer un recorte de personal. Y resulta de que hay empleados, como lo dicen, ¿verdad? O se fue o lo fueron, ¿va? Pero al final se le va a pagar, supongamos que se le va a pagar esa indemnización, y algunos patronos dicen, bueno, aquí le voy a pagar el concepto de vacaciones que no gozó, ¿verdad? Y dicen, mire, eso está exento, pero en realidad ese es un concepto específico, ¿verdad? Es una remuneración más que queda sujeta al pago del impuesto. Aunque usted la pague dentro, o no dentro, sino que al momento de hacer efectiva esa indemnización por el tiempo servido, que eso sí está exento, no quiere decir que esos demás bonos o cualquier otra remuneración que pueda estar otorgando en ese momento queden exentas, ¿verdad? Ahí hay que separar muy bien cuál sí está, queda firmemente afecta y cuál cosa de la exención. También se dio una situación dentro de algunas empresas, y esas consultas también las tenemos nosotros frecuentes, ¿verdad?, dentro de nuestros canales de comunicación. Resulta de que se dio un fenómeno de que ciertas empresas pagaron al final del año, en diciembre, un bono adicional, ¿verdad? Tenía un nombre específico, pero cada empresa le llamaba de diferente forma. Tuvieron ese bono, supongamos que era de 1,000 quetzales a cada empleado, y por el hecho de pensar que estaba relacionado a la Navidad, a
a las actividades de fin de año, pues algunos pensaron de que estaba exenta, ¿verdad? Y pues ahí es donde se detecta que muchas veces también el patrono lo piensa así porque no se aplica la retención correspondiente. Y el empleado pues menos, ¿verdad? No lo conocía, entonces ninguno de los dos pagó. Y ahí es lo que hablaba el licenciado al inicio, ¿verdad? El licenciado Jorge Dávila, de que hay una responsabilidad solidaria, ¿verdad? Hay una responsabilidad muy fuerte que nosotros debemos de contemplar para ese cumplimiento. Entonces prácticamente todos los bonos están afectos en este momento, ¿verdad? Incluyendo el bono incentivo también está afecto, y el único que podemos mencionar como exento sería el bono 14. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues como hemos venido hablando un poquito en este foro, ¿verdad? Acerca de lo que la ley nos indica, ¿verdad? Sobre todo la parte de la responsabilidad solidaria. Y hablando de esto, pues a quién le toca practicar esas retenciones, al patrono. Entonces, para abordar este tema, pues vamos a hablar un poco de la proyección que se hace al inicio del periodo, ¿verdad? Y esa proyección de la renta anual que va a recibir el trabajador, o que se estima que va a recibir el trabajador, ¿verdad? Entonces aquí se debe hacer ya sea en enero, pues, o al inicio de la relación laboral. Por ejemplo, si una persona es contratada en mayo o junio, pues en ese momento debe hacerse su proyección, ¿verdad? Esta proyección pues debe considerar, ¿verdad?, todos los ingresos que el trabajador va a recibir durante ese periodo que inicia, ¿verdad?, que van a integrar su renta bruta. Y esto pues vamos a restarle las rentas exentas y las deducciones, ¿verdad? Licenciado Dávila, queremos que usted pues nos platique sobre este punto de las deducciones. ¿Qué deducciones se pueden tomar en cuenta o debe tomar en cuenta el patrono al momento de elaborar esta proyección al inicio del periodo? Muy bien, creo que es una buena pregunta. Ya Juan Carlos nos hablaba ahí de todo lo que constituye la parte de ingresos y nos daba un contenido bastante amplio. Sin embargo, en el tema de deducciones, fíjense que a partir del año 2012, que fue la reforma de esta categoría de rentas del trabajo, vemos que la ley al sector laboral o trabajadores de las empresas, o trabajadores todos, ¿verdad?, los que estamos en relación con algún patrono, las deducciones se redujeron bastante fuertes, de tal manera, y esto creo que los patronos le deben de poner mucho ojo, porque todo trabajador tiene derecho a 48,000 quetzales al año sin comprobar nada. Es decir, esa deducción en otros países se le llama el minimum vital, diríamos con lo que una persona en un año puede vivir, diríamos, razonablemente. Entonces, se dice que en algún momento hicieron algunos estudios para fijar esa cuantía. Pero eso es una deducción que todo trabajador tiene derecho, inclusive, como el ICMONEI mencionaba, aunque lo contraten habiendo iniciado el periodo. Si es en mayo, o marzo, o abril, todo trabajador tiene derecho a los 48,000 íntegros. No hay una proporción en el año. Incluso exagerando, si a usted lo contrataran en noviembre, por ejemplo, tiene derecho a los 48,000. Pero otras deducciones que insistimos muy limitadas, el patrono le debe poner mucho ojo a eso. Está el IX nada más, el IX, y para las instituciones que cotizan algún tipo de previsión social, como el Estado y algunas dependencias que tienen planes de jubilación, esta cuota que le quitan al trabajador también es deducible. Y estos son los únicos conceptos que el patrono, al iniciar el año, como usted decía, la relación laboral, le debe de tomar en cuenta prácticamente estas tres deducciones: 48,000, el IX al que va a estar afectado el empleado, y si existe algún plan de previsión social. Gracias, licenciado. Tomando esta parte que usted nos mencionaba de la deducción única de los 48,000, licenciado Dávila, a nosotros a veces en las capacitaciones o al call center llegan muchas veces este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador labora, como usted mencionaba, labora, digamos, de enero a abril?
y ahí le dicen, bueno, muchas gracias por sus servicios, se va. Pero en julio empieza a trabajar otra vez y llega hasta el mes de diciembre. ¿Será que tiene derecho entonces a 48,000 por cada trabajo que desempeñe? Fíjense que en la parte de liquidación del patrono 1, si pudiéramos ilustrarlo así, él tiene que hacer una liquidación final a este trabajador. Y va a establecer ya no la renta proyectada hasta diciembre, sino la realmente percibida. Pero de igual manera le va a aplicar los 48,000 y le va a aplicar las reales deducciones de IX y de cotización de previsión social. Con base en eso pueden haber dos resultados. O hay que hacerle una retención adicional al trabajador previo a irse, o hay que hacerle la devolución. Si él se vuelve a contratar a mitad de año, como usted lo ponía, y con ese segundo patrono llega hasta el final, no es que él tenga derecho a 2 veces 48,000 quetzales. En primer lugar, él debe informar a su nuevo patrono de la renta que obtuvo con el patrono 1. Esa es una obligación. Entonces, cuando él informa de esa otra renta percibida, inmediatamente en el nuevo cálculo que se va a hacer, como ya arrastró esa renta, se le habilita el derecho de que le vuelvan a considerar los 48,000 quetzales, porque él está declarando la parte de renta realmente obtenida. Entonces, y de ahí en adelante, nuevamente el patrono tiene la obligación de tomarle en cuenta lo del IX de ese mes que va a contratarlo hasta fin de año. Y si en esa entidad tienen estos planes de previsión social que comúnmente solo es el Estado, ¿verdad? Eso hay que ponerle ojo, y a mí me llama mucho la atención porque prácticamente en el sector privado solo tendrían derecho a 2 deducciones, los 48,000 y el IX. Y las entidades de gobierno, pues esta otra de previsión social que conocemos como jubilaciones, ¿verdad? Sin embargo, cuando termina el periodo, quiero terminar con eso, Lick, gracias. El trabajador tiene derecho a otras 2 deducciones que antes conocíamos y que era de mucha moda, ¿no? Para los trabajadores. La famosa planilla del IVA. O sea, cuando termina el año, el trabajador tiene que coleccionar sus facturas, llevarlas a un sistema que la SAT le ofrece, presentar esa planilla en los 10 días hábiles de enero, y el patrono le debe tomar en cuenta hasta 12,000 quetzales de gastos más. Pero note que es como un gasto, como los 48,000, como el IX. Se los debe tomar en cuenta hasta 12,000. Conforme lo que acredite en las facturas, porque puede ser menos, ¿verdad? Si no tiene muchas facturas, será menos. Pero si llega a 120,000 quetzales, por ejemplo, de facturas, cabal le va a dar el resultado de usar 12,000. Lo otro que puede hacer uso al terminar el periodo son las donaciones. Algunos trabajadores pues dan ofrendas, dan donaciones a ONGs. Eso lo pueden también incluir. Pero ahí necesitan el comprobante de la entidad donde dieron la donación. Deben de agregar o tener a disposición una solvencia fiscal de esa persona que le dieron el donativo. Y el patrono tiene la obligación de incluirles en las deducciones estas 2 más, con lo que estaría haciendo una liquidación definitiva anual. Muy bien, licenciado Ávila, muchas gracias. O sea que aquí nos quedó claro la diferencia entre la liquidación o la proyección y la liquidación anual que debe hacerse al final del periodo. Pues aquí yo solo quisiera recalcar también que a veces nos suelen preguntar o nos suelen comentar, entre las preguntas que ingresan, dicen, bueno, ¿y qué pasa con los que tenemos 2 trabajos, verdad? Entonces, acá pues también existe pues la obligación de informar al patrono pues que nos paga la mayor remuneración, ¿verdad? Que tenemos otro colaborador. Y aquí también, siempre hablando de lo de los 48,000, ¿verdad? Se debe integrar, el colaborador que nos paga más va a integrar, si tenemos 2 o 3 o 4 trabajos, va a integrar los 4 salarios y él va a practicarnos la retención. Y solo vamos a tener derecho a una vez a esos 48,000 durante el periodo, ¿verdad?
También hablaba usted de la parte, en la liquidación, de la parte de la planilla del IVA. Aquí también me gustaría comentar pues que muchos tuvieron, cuando cambió la ley en el 2012, pues como que a todos nos pasó, ¿verdad? Nos desmotivó un poquito el tema de que ya no se podía recuperar lo mismo, ¿verdad? Disminuyó un tanto la parte que se podía recuperar y muchos dejaron de hacer la planilla, pero queremos pues aprovechar para exhortar a que continúen haciéndola. Yo era uno que hacía algo reácido, metía algunas facturas y me daba un poco de pereza a veces meter facturas más pequeñas, porque decía yo, meter tanto dato por una factura de 10 quetzales o 20, ¿verdad? Un parqueo. Pero no es tanto eso, sino al final, yo siento que es al final del periodo cuando nos da un poco de pereza ver la gran bolsa de facturas y empezar a hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Le pagamos a un contador para que él lo haga, ¿verdad? Y de lo que vamos a recibir le tenemos que pagar al contador, entonces como que ya no tiene mucho beneficio eso, ¿verdad? Pues para nosotros. Pero nosotros, pues yo en lo personal he tomado la iniciativa de empezarlas a guardar, a ingresar por mes, ¿verdad? Me tomo una media hora por ahí y junto las facturas del mes, que son poquitas, y las ingreso, ¿verdad? Y ya ahorita llego ahí como 2,000 y algo de IVA, ¿verdad? Y esto pues me va a ayudar al final del periodo. Es increíble, pero cuando se hace esta devolución, pues a uno le cae bien esa platita, ¿verdad? Y sobre todo, lo más importante, vamos a contribuir con pedir la factura, ¿verdad? Porque esa es una parte también que no podemos dejar atrás. Siempre que hagamos una compra, pedir nuestra factura, no tanto por la planilla o si la vamos a hacer o no, pero sí pedir ese documento para contribuir con nuestro país. Bueno, vamos a continuar entonces, según lo que nos comentó el licenciado Dávila, pues esta liquidación anual nos determina, ¿verdad?, si hay un impuesto definitivo que para cada empleado, ¿verdad?, porque va a variar dependiendo del salario de todos los ingresos que él tiene. Con ello, pues el patrono va a establecer si realmente se efectuó de manera correcta las retenciones durante el año o quedó por ahí algún saldo pendiente de impuesto por pagar, ¿verdad? Entonces, ya sea que se retuvo de más o que si no se logró hacer la retención que era, ¿verdad? Entonces vamos a preguntar aquí al licenciado Juan Carlos, ¿cómo se procede por ambas partes, ¿verdad? Si dan estos dos, si digamos en algún momento ocurren estos dos escenarios. Bueno, efectivamente se pueden dar esas dos situaciones, ¿verdad? Bueno, de hecho son tres, porque tenemos en primer lugar la situación en donde el patrono pues retuvo en exceso, ¿verdad? Y por lo tanto hay una devolución. Está el otro escenario donde quedan, por así decir, quedan tablas, ¿verdad? Retuvo exactamente lo que se proyectó. Al final termina siendo el impuesto definitivo. Y está la otra situación en donde hay un saldo todavía pendiente a pagar por parte del empleado, ¿verdad? En este primer escenario que voy a mencionar, es que el empleado ejerció este derecho de presentar, como bien mencionaba Dávila, los 12,000, ¿verdad? O bien un monto menor, pero por concepto de IVA, ¿verdad? Acreditado con su planilla, ¿verdad? Aquí no es que los 12,000 sean exactos, ¿verdad? El empleado pues va a procurar hacer esa planilla del IVA ingresando esas facturas que contienen efectivamente un impuesto al valor agregado y de esa forma pues llega a un valor. El máximo son 12,000. Entonces hace valer ese derecho, ¿verdad? Que por cierto se presenta en los primeros 10 días hábiles del mes de enero. Y adicionalmente, pues el empleado puede tener una prima de seguro de vida documentado con su factura y puede tener también donaciones, ¿verdad? Todo debidamente respaldado. Entonces, en este escenario, si cumple con esto, pues entonces quedaría esta situación en donde el empleado acreditó otras deducciones que tiene derecho según la ley, y al hacer la redeterminación, o mejor dicho, la liquidación final del periodo, pues resulta de que pagó de más, ¿verdad? Porque obviamente al tener más deducciones el impuesto baja y ya no es el mismo que se proyectó en un inicio. Entonces hay un exceso de pago del impuesto, para lo cual el patrono pues debe de devolverle, ¿verdad? Podemos poner un ejemplo en donde el impuesto proyectado tal vez era de 1,500 quetzales y a la hora de presentar estas otras deducciones el impuesto definitivo quedó en 1,000. Entonces hay 500 quetzales de devolución,
¿verdad? El otro escenario es sencillo, ¿verdad? Porque hablamos de que lo efectivamente proyectado es lo que queda como impuesto definitivo. Ese es un caso donde no hay mayor complicación, ¿verdad? Pero el tercero también, este es donde tal vez en este sí hay como que un poquito más de obstáculo para el patrono, porque quiere decir que algo no cumplió, ¿verdad? Recordemos que la ley establece de que cada vez que hay aumento de sueldo, hay variación en los ingresos, ¿verdad? En la renta proyectada, el impuesto debe de redeterminarse en ese mes. Si a mí en cierto mes me pagan horas extras, en ese mes el patrono tiene que contemplarlas para efecto de redeterminar el impuesto, actualizar. Recordemos que aquí se utiliza la herramienta Retén ISR, aquí hay dos versiones. Utiliza esta herramienta y actualiza la renta de cada empleado, ¿verdad? No todas las, no siempre va a ser la misma retención para dos personas que estén en el mismo puesto, porque una puede tener comisiones por ventas, horas extras, ¿verdad? Y la otra persona no. Entonces todo eso va a ir variando esos ingresos y el patrono está obligado, de acuerdo a la ley, a hacer esas actualizaciones en ese mes. Y de esa forma, pues, aplica un nuevo monto de retención, ¿verdad? Entonces, de esa forma va reteniendo lo correcto mes a mes hasta llegar al final del año, ¿verdad? Y resulta de que en esta situación, en este escenario, por alguna razón, tal vez el patrono no lo hizo y es donde tiene inconvenientes, porque en el informe anual que se debe de elaborar para todos estos empleados en relación de dependencia no le va a cuadrar, ¿verdad? Él tal vez retuvo, pero no actualizó en la herramienta, ¿verdad? Entonces hay cierta diferencia ahí que puede complicar al patrono. Aquí la recomendación es, mire, cada vez que usted pague algo, redetermine el impuesto, es decir, actualice su herramienta Retén ISR para que le reconozca el impuesto efectivamente a retener. Si no lo hizo en su momento, como le decimos, va a reflejar un impuesto mayor al cual se retuvo, ¿verdad? Quedando un saldo pendiente por pagar por parte de este empleado. Y aquí es donde ya la ley le dice al empleado, bueno, el patrono cumplió con retener, lo hizo bien o lo hizo mal o no lo hizo, ¿verdad? Entonces, si se da la situación en donde hay un saldo pendiente, es porque o no le retuvieron nada durante el año o no le retuvieron lo correcto, ¿verdad? Es decir, no se hicieron esas actualizaciones que hemos estado hablando. Entonces, el empleado es el que debe de responder en ese momento pagando ese saldo pendiente del impuesto con el formulario 1431 que tenemos en Declaraguate, ¿verdad? Algunos patronos, y aquí es donde también hay una recomendación, ¿verdad? Algunos patronos que no actualizan, ¿verdad? En el momento o en el mes correspondiente, ¿verdad? Porque recordemos que se dan esas variaciones, entonces tratan de hacer un ajuste bárbaro, ¿verdad? Al final del año, ¿verdad? En diciembre, pero muchas veces perjudican al empleado porque casi no va a recibir nada de ese sueldo, de esos pagos que le hace el patrono. Entonces, si le van a retener la mayoría del sueldo, ¿verdad? El patrono muchas veces lo hace solo con el fin de poder recuperar de cierta forma lo que no retuvo en el transcurso del año. Pero recordemos que aquí también queda, aunque se haga esto, no es del todo, primero, no es recomendable, la ley no lo pide así, y en tercero, pues también hay una manchita que queda ahí, porque recordemos que todo está documentado y cuando usted dio esas comisiones, dio esas horas extras, supongamos en los meses de mayo, junio, julio o en cualquier otro mes, quedó respaldado mediante el documento para que el empleado recibiera esas remuneraciones y se va a reflejar de que en ese momento no se retuvo lo que correspondía. Entonces, aquí es de tener cuidado con estos patrones para que puedan hacerlo tal y como la ley lo establece, es decir, actualizar al momento que corresponda. Licenciado Dávila, parece que nos quiere agregar algo ahí. Sí, muchas gracias. Miren, yo comparto lo que dice el licenciado Juan Carlos. Sin embargo, digamos, el patrono, digamos, bajo ese supuesto que a fin de año prefiere hacer una retención fuertísima al empleado, él está tratando de blindarse por el tema del gasto deducible. Recuerden que si no hace la retención, ese gasto se queda con una contingencia que no va a ser deducible.
Entonces, por ese lado diríamos que entendemos la postura patronal de mejor hacerlo, aunque lo razonable, como decía Juan Carlos, es que lo haga en forma oportuna. Si a mitad de año dio un aumento salarial, en ese momento es el momento más sano para redefinir cuánto es lo que le debe descontar de ahí en adelante a sus trabajadores. Ahora, como una salida alterna está esta figura de que el trabajador se presente a la SAT y vaya a pagar el complemento entre los meses de enero a marzo. Como diríamos, como los dos son responsables, le pasa esa atribución al trabajador, pero le sigue quedando la contingencia fuerte al agente retenedor, porque ya decíamos que hay dos penalizaciones, una por no hacer la retención, que es el 100%, y la otra que si efectivamente no lo hizo, ese gasto la SAT se lo puede cuestionar. Entonces, creo que vale la pena tenerlo como muy presente, y quizás algunos patronos, y con eso concluyo esta participación, lo que hacen es sacar como una especie o autorizar un préstamo a los trabajadores a fin de año para que puedan pagar ese impuesto así grande y quedarse ellos también protegidos. Pero eso es algo ya interno. Nosotros como administración tributaria, ahí sí no podemos intervenir, ¿verdad? Pero yo tuve la experiencia, tal como lo decía Juan Carlos, que una persona me llamó y me dijo, mire, mi patrono ahorita en diciembre me quiere dar solo 50 quetzales, porque dice que va a ajustar el descuento que no me hizo. Pues digamos, reitero, el patrono estaba blindándose él por su responsabilidad y no dudamos que afectando al trabajador, ¿verdad? Pero así pasa. Gracias, licenciado Dávila, por su aporte. Pues acá vemos que ya tenemos, a pesar de que ya van más o menos 9 años aproximadamente de que la ley de actualización tributaria está vigente, todavía nos llegan algunas consultas de personas que aplican las deducciones de la ley del impuesto sobre la renta anterior, ¿verdad? Y como por ejemplo, colocar en la liquidación los gastos médicos o las pensiones alimenticias. Licenciado Dávila, la SAT, pues, la experiencia que usted tiene ahí en fiscalización, ¿ha detectado la SAT el uso de algunas deducciones en la actualidad, todavía al día de hoy? Bien, fíjense que es algo curioso, como lo plantea el licenciado Money, que algunos patronos están todavía admitiendo este tipo de deducciones. Y ahí también tienen responsabilidades, porque la ley, como decíamos, están esos dos grandes momentos. Al inicio del periodo, la proyección de los trabajadores, que es una responsabilidad inherente al patrono. Entonces, si él está tomando en cuenta otras deducciones que la ley no autoriza, en algún momento a partir de enero de ese año, él empieza a incumplir su obligación como agente retenedor. Y realmente nos preocupa porque hay empresas muy grandes que pareciera que están todavía admitiendo las deducciones que usted mencionaba, de pensiones, de esas deducciones que antes de la reforma del 2012 se admitían, ahora ya no. Entonces el patrono debe tener ese cuidado de no admitir ninguna deducción que la ley no autorice. Y como decía el licenciado Juan Carlos también, ninguna exención que la ley no autorice. O sea, los dos lados hay que tener cuidado, ¿verdad? Y aplicar bien el régimen, porque en una fiscalización el auditor tributario efectivamente puede determinar esa maniobra y le puede imputar la responsabilidad a la parte patronal. Y ya veíamos que cuando se determina que no se efectuó la retención como debió hacerse, hay penalizaciones del 100%, ¿verdad? Imagínense, eso es bien significativo y puede lesionar a algún patrono, así que hay que tener ese cuidado. Así es, licenciado, muchas gracias. Ahora pues vamos a abordar siempre con usted, licenciado Dávila, otro punto que también es de suma importancia, y es en el tema relacionado a los empleados que laboran para organismos internacionales, consulados, embajadas, ¿verdad? Entre otros, porque hay muchas dudas si ellos están sujetos a pagar impuestos sobre la renta o están exentos por laborar en este tipo de entidades, ¿verdad? ¿Qué podríamos aclarar en este punto, licenciado Dávila?
Pues mire, para tranquilidad de los organismos internacionales y embajadas y otros órganos que tenemos así, que funcionan a nivel mundial o internacional, es que la ley les dice a ellos que no son agentes retenedores. Esa es la primera claridad que debemos de tener, ¿verdad? No como recuerdo que alguien mencionaba que eran sujetos de fiscalización por ser agentes retenedores, ¿verdad? Eso no es cierto. Ninguno de ellos es agente retenedor. Ahora, muy distinto es que la ley a las personas que son residentes en Guatemala, fíjese, pueden ser nacionales o extranjeros, que residen en Guatemala, pero están trabajando en un organismo de esta naturaleza, embajada, o algún organismo como, bueno, de cooperación internacional. En este caso, los trabajadores son responsables de cumplir con la ley que los grava por la renta del trabajo. Les toca a ellos cumplir, presentar declaración y pagar su impuesto. Ahora, la ley al organismo como tal solo le pide dos cosas: que cuando termine cada año le mande un listadito a la SAT informándole qué personas residentes trabajaron en relación de dependencia con ellos y desde luego cuánto les pagó. Solo eso tienen que informarle a la administración. Ya la SAT pues procesará esos datos y estará pendiente de que estos trabajadores que están colaborando con este tipo de entidades, en el mes de marzo, a más tardar como hoy, el 5 de abril es el vencimiento, estas personas que han devengado estos salarios tienen para declararlo hasta el 5 de abril en este caso. Deben de presentar su declaración y proceder a pagar su impuesto. Si alguno dijera, ¿por qué no me lo dijeron antes, sino hasta ahorita? Le queremos decir que si usted tiene algún inconveniente de liquidez, también si el 5 de abril no tiene plata, le podemos dar un convenio de pago. Pero sí tiene la obligación de declararlo y de pagarlo. Gracias, licenciado. Y siempre hablando en relación un poquito a esto de las infracciones, y, ¿verdad? Es otro de los aspectos muy importantes en rentas del trabajo en cuanto al incumplimiento, ¿verdad?, de ciertas obligaciones formales que tiene el patrono y también el empleado, por supuesto. Licenciado Juan Carlos, ¿qué infracciones y sanciones considera la ley en este aspecto? Bueno, el Código Tributario establece de que el incumplimiento de ciertas acciones formales pues conlleva a caer en una infracción y pues su sanción correspondiente también. Entonces, en el caso de que una persona no retenga el impuesto correcto, el correspondiente en el mes que corresponda, ¿verdad?, se determina la infracción y la sanción que aplicaría sería equivalente al impuesto dejado de retener. Si yo tenía que retener 50 quetzales a un empleado y no lo hice en ese mes, pues la multa sería equivalente a esos 50 quetzales, ¿verdad? Es decir, por el incumplimiento formal, ¿verdad?, se da esa sanción. Otra situación es, puede ser que sí retuvo, pero se pagó extemporáneamente, se trasladó extemporáneamente esas retenciones. Entonces, el Código Tributario también indica de que esa multa va a ser equivalente al 100% de ese impuesto retenido y no pagado en tiempo. Aquí, siempre en el Código Tributario, ¿verdad? Esto está en el artículo 91. Y otra infracción que se puede cometer, por ahí estaba viendo algunas consultas que están haciendo, ¿verdad?, en el Facebook, en YouTube, a través ahorita, en este momento, en donde consultan sobre las constancias de retención, ¿verdad? También, si no se entrega la constancia de retención en los 10 días posteriores al pago de los sueldos, la ley establece de que hay una sanción de 1000 quetzales, ¿verdad?, por constancia. Entonces, en todas estas situaciones que son obligaciones formales y más que son de retención, hay que tener mucho cuidado porque imagínense si no le retuvieron a 50 empleados, tal vez desde enero, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque la multa se va incrementando a medida que son más las personas que no están siendo sujetas a retención, pero es por el incumplimiento muchas veces del patrono.
Hay patronos que nos dicen, mire, yo no sabía que había que retener, ¿verdad? Recordemos que aquí sí debemos de preocuparnos nosotros como patronos en cumplir todas esas obligaciones que conlleva, ¿verdad? Ser una entidad que tiene empleados a su cargo, ¿verdad? Y no solo las tributarias, hay de otra índole que muchas veces no se cumplen, pero enfocándonos en esto, ¿verdad? Imagínense ustedes, si no se le entregó tampoco la constancia de retención a los empleados y yo tenía 20 empleados, ¿verdad? Y la multa es de 1000, ya está difícil la cosa, ¿verdad? Y como dijo el maestro Longaniza, ¿verdad? Sale carito, dice, ¿va? Entonces, mucho cuidado con esta parte, más que todo en verificar cuáles son mis obligaciones, y hacia eso va este tema de hoy, ¿verdad? Hacia la responsabilidad del patrono de cumplir a cabalidad esas obligaciones tributarias y, por supuesto, también del empleado. Hemos llegado al final de este foro. Queremos pues agradecer a nuestros dos panelistas que tratamos el tema de la responsabilidad solidaria del patrono y del trabajador en el pago de impuestos sobre la renta en rentas del trabajo, ¿verdad? Agradecimiento especial. Finalizamos pues agradeciendo a usted, estimado contribuyente, por habernos acompañado en esta transmisión.